Hola, soy Rosa Morel de rosamorel.com y hoy vamos a hablar de inteligencia emocional para escribir mejor y persuadir. Y si te preguntas qué tiene que ver la inteligencia emocional, es decir, la gestión de las emociones, con escribir mejor, pues quédate este vídeo que además te doy 4 ejercicios para poder aplicarlos desde ya. Vamos a definir qué es inteligencia emocional, ¿no? Lo primero de todo. Según la RAE, la Real Academia Española, nos dice que inteligencia emocional es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Yo lo simplificaría diciendo que es la inteligencia aplicada a las emociones, las propias y las ajenas, ¿no? Cuidado con entender inteligencia emocional como una especie de inteligencia extra, ¿no? Como, no sé, yo tengo inteligencia emocional. No, tú tienes inteligencia y aplicas esa inteligencia para trabajar la identificación y la gestión de las emociones. O sea, tú no desarrollas una inteligencia extra llamada inteligencia emocional, ¿no? Yo de lo que voy a hablar en este vídeo es desde mi experiencia, ¿vale? Con terapia, con mucho trabajo interno. En mi caso, yo he tenido siempre una facilidad bastante grande para la comunicación, pero solo he podido llevar mis textos a otro nivel de conexión con el lector gracias a la inteligencia emocional. Por eso me parece tan importante y por eso en todas mis formaciones siempre tratamos el tema emocional, de autoconocimiento, de gestión de emociones, porque si lo que queremos con un texto es evocar la emoción de otra persona, no podremos si no sabemos qué emoción es y para saberlo tenemos que conectar con la nuestra, ¿no? Entonces, la secuencia que a mí me ayudó a profundizar en esas emociones fue la siguiente, son 4, ¿no? Pienso, siento, regulo y actúo. Cuando entré en la consulta de mi psicóloga actual, lo que hizo ella fue preguntarme sobre mi vida, ¿no? Me dijo, a ver, ¿qué te ha pasado en la vida, ¿no? Desde lo primero que recuerdas hasta ahora. Y yo empecé eso a volcarlo todo, ¿no? Pues conté todos mis traumas, todo lo que yo sabía, pero ni me inmuté. Es decir, estaba hablando incluso de cosas fuertes, ¿no? De acoso escolar, de bullying que yo sufrí de pequeña y ni me inmutaba. ¿Por qué? Porque estaba totalmente seccionado lo que pensaba, lo que decía con lo que sentía. Y eso es un error. Lo que ella hizo fue decirme, cállate. Y me dijo, ¿qué sientes ahora mismo? Y yo dije, ¿sentir? ¿Se supone que tengo que sentir algo? Yo estoy explicándote aquí lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a regular las emociones si no las puedes identificar? Ese es el primer paso, ¿no? Siempre me he imaginado la inteligencia emocional como una especie de templo griego con 4 columnas igual de importantes. Pienso, siento, regulo y actúo, esa secuencia que te acabo de contar. Las 4 deben tener el mismo tamaño y grosor porque el templo se debe mantener en equilibrio y alineado, ¿no? Da igual cómo te lo imagines tú, puedes imaginarte un templo como el mío, una mesa, un coche con sus 4 ruedas. Si en tu día a día tienes en cuenta estas 4 preguntas que te voy a hacer ahora, vas a lograr entenderte mejor y entender al resto, incluido a tu cliente. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué pienso? ¿Cómo y dónde siento? ¿Cómo regulo lo que siento? ¿Y cómo actúo? ¿Vale? Están relacionadas, por supuesto, con esos 4 pilares. ¿Qué pienso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es observar la tendencia a los pensamientos negativos o positivos. Puede que no seas consciente, pero tu manera de pensar, ¿vale? Esa tendencia que tienes afecta por completo a tu manera de escribir, ¿vale? A tu manera de comunicarte, tanto oral como por escrito. Todos tenemos un discurso mental que se repite y es importante que podamos primero de todo identificarlo. El primer ejercicio que te voy a mandar es que apuntes tus ideas recurrentes a lo largo del día y que analices esa tendencia. Yo descubrí con este ejercicio que con mis pensamientos siempre estaba anticipando las reacciones ajenas, ¿no? Y tendía a ponerme en lo peor. Entenderlo me ayudó a reconducir esos pensamientos, es decir, cada vez que me daba cuenta, porque claro, estaba pendiente. Para poder hacer este ejercicio tienes que conectar, tienes que estar pendiente con esos pensamientos. Y al escribirlos me di cuenta de que se repetía un patrón, siempre me ponía en lo peor. Después, segunda pregunta, ¿cómo y dónde siento? Súper importante. Hay que aprender a identificar las emociones primarias y secundarias. ¿Te acuerdas lo que te he dicho cuando yo entré en esa consulta de la terapeuta y me preguntó ¿qué sientes? Y yo digo, yo qué sé lo que siento, no tengo ni idea, ¿no? Pues no solo hay que identificarlas, sino que ubicarlas en el cuerpo, porque las emociones están relacionadas con las sensaciones corporales. Sé que es muy difícil, de hecho, cuando hago este tipo de ejercicios en formaciones, que la gente se queda un poco sorprendida porque se piensa que van a aprender a escribir y luego les hago conectar con sus emociones, ¿no? Luego el resultado es maravilloso.
pero sé que es una fase muy complicada, ¿vale? Para mí fue la más difícil porque mi mente, como te he dicho, iba por un lado y mi cuerpo iba por otro. Entonces es cuestión de pararse a sentir, ¿vale? Saber qué emociones son y dónde las sientes. Entonces eso te ayudará a tomar el control de la situación. Un ejercicio podría ser llevar un diario personal de emociones. Yo de hecho tengo un vídeo que puedes ver en el canal donde te enseño a escribir tu propio diario de emociones basándome en el mío. Yo aquí ves esta rueda de emociones para que a mí me ha servido de mucho porque, como te digo, me costaba identificarlas. Entonces primero tienes que saber cuáles son las primarias, que son las del centro: miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Puedes ver la película de Inside Out, de Intensamente, que es de dibujos, pero va justamente sobre la identificación de emociones. Y en esta rueda pues tienes todas las emociones que un ser humano puede sentir, ¿no? Entonces es más sencillo, como te digo, que empieces escribiendo por las noches cómo te has sentido durante el día, porque tratar de identificar la emoción y el lugar en el mismo momento que ocurren es muy complicado. Lo vas a poder hacer si empiezas así, si empiezas a tomar conciencia con ese diario, ¿vale? Y cada vez te costará menos. Entonces tienes que escribir sobre esa emoción, incluso dibujarla, aceptarla como parte de tu vida, ¿vale? Los grandes traumas, adicciones y problemas vitales vienen precisamente porque rechazamos las emociones que no nos gusta sentir. Entonces, una vez identifiques y sepas dónde está esa emoción, será mucho más fácil para ti identificarla. Tercera pregunta: ¿cómo regulo? ¿Vale? Ahora ya sé lo que siento, ahora ¿cómo regulo eso? Porque también una de las fases más complicadas, ser capaz de regular las emociones antes de pasar a la acción, es una habilidad increíble que te va a servir en la vida para todo, ¿no? Imagina que recibes un correo electrónico de un jefe o de un cliente, dependiendo del tipo de trabajo que tengas, en el que te ataca, ¿no? Te dice que, bueno, pues que tu trabajo es nefasto, que eres un inútil y que no sirves para nada, ¿no? ¿Qué sientes? Puede que no sea tan directo el mensaje, pero que a ti te conecte de esa manera o te haga sentir pues vergüenza, frustración y rabia, ¿no? Son emociones muy típicas. Entonces ahora tú tienes dos opciones, ¿no? Con ese calentón: o responder el correo de manera impulsiva y agresiva, o identificar la emoción. Como te digo, es muy difícil, pero ya llevarás haciendo esos ejercicios anteriores más tiempo. Entonces, escuchar a tu cuerpo y darle tiempo para recobrar el equilibrio, para procesar esa emoción, para sentirla. Si optas por la primera, ¿qué pasará? Pues que alimentarás las emociones negativas, ¿vale? Les das más valor y el último perjudicado serás tú. Un ejercicio para aprender a regularlas, las emociones, ¿no? Pues mi emoción más difícil de regular ha sido y es la vergüenza. La vergüenza es una emoción social, ¿vale? Es una emoción social porque no hemos nacido con ella. Es decir, la hemos adquirido pues por nuestra historia de vida, ¿no? Y está relacionada con la culpa y con el ego. Entonces tienes que pensar cuál es tu emoción más difícil de regular, la que te cuesta, ¿no? Tienes que pensar y escribir en algún episodio en el que hayas perdido los papeles, hayas perdido el control, ¿no? Y la compostura. Entonces tienes que hacerte una serie de preguntas. ¿Qué lo ha desencadenado? Puede ser una palabra, un tono de voz, pues depende, ¿no? ¿Qué sensación física has experimentado? Y si te ha venido alguna frase, alguna creencia negativa a la cabeza. Por ejemplo, yo descubrí que si alguien me gritaba delante de gente, empezaba a sentir mucho calor, ¿vale? Como me ardían las mejillas, me entraban ganas de llorar, sentía una mezcla de vergüenza y de rabia. Siempre hay un catalizador, ¿vale? Cuando lo descubras y analices, tendrás un arma súper poderosa para regular esas emociones y sobre todo para entenderlas. Ya hemos dicho que el objetivo de todo esto es llegar a gestionar las emociones para poder conocerlas y al mismo tiempo conocer al prójimo, conocer al otro. Y si el otro es nuestro cliente, qué menos que poder llegar a entender cómo se siente para poder venderle, ¿no? Cuando ya hemos identificado el pensamiento, identificado la emoción, aprendido a regularnos, pues viene la última fase, que es el pasar a la acción, el actuar, ¿no? Cómo actúo, ese cuarto pilar del templo. Este punto puede ser el más difícil de todos, o sea, el más complicado, o el más sencillo. Todo depende de si has sido capaz, como hemos dicho antes, de identificar pensamiento, emoción y de regularlos. Actuar desde la calma, desde el observador. A mí me gusta mucho eso del observador. La primera vez que lo escuché fue de mi padre, porque él es pues un seguidor muy ferviente de Eckhart Tolle, el autor de El poder de la hora, donde habla de ser un observador de tu vida. Es decir, salirte de esa emoción un momento, observar desde fuera y decir, hey. Eso en psicología lo llaman el adulto responsable, es decir, una persona que es capaz de construir
un adulto que entiende que la otra persona no le está atacando, o sea, no se lo lleva a su terreno, a lo personal, es capaz de analizar algo desde la razón. Entonces, ¿cómo actuamos desde esa calma, ¿vale? ¿Cómo aprendemos a actuar desde el observador? Pues de nuevo tenemos que escribir. El ejercicio que te propongo es que apuntes cuáles son tus reacciones inmediatas a situaciones que te alteren. Eso lo mejor es llevar una libretita, ¿vale? En la mochila, en el bolso, donde quieras, o en una aplicación de notas del móvil, ¿no? Y escribes después posibles alternativas. Cuando no actuamos desde el control, solemos reaccionar como niños, ¿no? De manera desmesurada. De hecho, las reacciones inmediatas, ¿vale?, están muy relacionadas con tus traumas infantiles. Así que no es raro ver a alguien que de repente pues tira una silla o le da un golpe a la pared. Seguro que todos conocemos a alguien, o incluso tú mismo estás escuchando y dices, ostras, es verdad, a veces me entra una cosa aquí que no puedo, ¿no? Y al no saber gestionar la emoción, que después también puede pasar lo contrario, gente que se queda totalmente paralizada, ¿no?, y no hace nada. Eso es igual de malo, ¿no? Porque no se canaliza de manera sana. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate, estaba en una discoteca llena de gente y alguien me ha empujado al pasar y se me ha caído la bebida encima y del enfado le he pegado un empujón de vuelta, he tirado a esa persona al suelo, hemos empezado una pelea. ¿Cuál sería la alternativa? Te pongo un caso exagerado, ¿no? Pues parar un segundo a sentir el enfado, respirar hondo y desde mi observador entender que hay mucha cantidad de gente, es difícil moverse y que en ese momento esa persona no me ha empujado queriendo, ¿no? Pues es un ejemplo, como te digo, muy exagerado, pero lo puedes aplicar el ejercicio con todo lo que te pasa en la vida. Entonces, si eres capaz de darle nombre a tus emociones, será más sencillo que puedas identificarlas de tu cliente ideal. ¿Cuál sería la conclusión? Pues que si cubres tus propias necesidades emocionales, podrás ser capaz de escuchar realmente a tu cliente y escribir para venderle tus productos. No sé si has sentido alguna vez que necesitas contarlo todo, ¿vale? O sea, te pones a escribir y dices, ¡buah! Vale, ¿qué es lo importante? ¿Qué no lo es? Voy a escribirlo todo porque no quiero que se quede nada en el tintero. Eso es un error, ¿no? Eso es que te cuesta sintetizar. Y aunque es cuestión de práctica, y de hecho tienes vídeos en mi canal que te permiten aprender a sintetizar, también tiene mucho que ver con la claridad mental y emocional. Si te falta foco, no puedes entender las objeciones y los puntos de dolor de tu interlocutor, ¿no? Por eso no sabes dónde cortar el texto, es decir, no sabes qué emoción quieres evocar con ese texto, porque no entiendes de emociones, no has mirado hacia adentro. Si no te esfuerzas por autoconocerte, en identificar esas emociones y en ponerles nombre, habrá un constante ruido que impedirá que te expreses con claridad y que escribas textos que conectan. Entonces esa es mi aportación. Yo creo que no se habla mucho de este tema y me parece muy importante, sobre todo el aplicar la inteligencia emocional, de la que sí se habla mucho, pero a la parte de la comunicación escrita. Y es que es básico, y me gustaría que me dijeras si te he convencido de la importancia de la inteligencia emocional, si vas o has hecho los ejercicios, los vas a hacer. Y ya sabes que puedes suscribirte al canal, dejar cualquier duda o comentario debajo en el vídeo o en el blog si estás ahí. Espero que nos veamos en próximos vídeos. Y entender al resto, sí, al resto.